Hola a todos, nuevamente. Hoy les traigo un caso súper interesante sucedido en Petare, Venezuela. Este caso sucedió ya hace muchas décadas, pero me llama la atención la forma en que se sucedió y quise compartirlo en este video con ustedes. Espero les guste. El día 29 de noviembre de 1954 se leía un reporte en el diario El Universal, basado en datos oficiales de la oficina de prensa de la Comandancia General de la Policía de la ciudad de Caracas. Gustavo González, de 25 años de edad, natural de La Habana y con residencia en la calle Bolivia número 72 en Catia, fue víctima de una crisis nerviosa al sostener ligero forcejeo con un extraño ser viviente que descendió a tierra de un aparato incandescente, el cual flotaba a pocos metros de altura. El caso, según González, tuvo lugar a las 2 de la madrugada de ayer, en la calle Bellavista, en Petare. El cubano, horas después de su encuentro con aquel extraño personaje, hubo de ser trasladado al puesto de emergencia central de la esquina de Salas, donde el personal médico de guardia que lo atendió le apreció contusiones simples en el costado izquierdo. A juzgar por el parte oficial emanado de la oficina de prensa de la Comandancia General de Policía, el señor Gustavo González declaró a las autoridades lo siguiente: cuando pasaba por la calle Bellavista en Petare, conduciendo una camioneta de mi propiedad y acompañado de un ayudante, detuve sorpresivamente el vehículo que yo manejaba. Al observar que la calle por donde transitaba se iluminó de repente como si fuesen las 12 del día. Mi ayudante, dijo González, también sorprendido, abrió la puerta de la camioneta y bajó a tierra igual que yo. Él salió corriendo al ver lo que yo segundos más tarde pude observar. No estábamos borrachos, pues veníamos hacia el mercado a vender nuestros productos. Al bajarme de la camioneta pude ver cómo un extraño ser viviente se acercaba a nosotros. Al principio sentí como si algo me impidiera moverme, pero luego avancé donde el extraño sujeto, lo tomé entre mis brazos y traté de detenerlo, pero aquel pequeño hombrecillo, podríamos calificar, tenía mucha fuerza y logró deshacerse de la especie de llave que yo le había aplicado. Caí al pavimento y logré pararme rápidamente. Traté de perseguir al hombrecillo y cuando volví a mirarle observé algo más sorprendente aún. 2 hombrecillos más, uno de los cuales me alumbró con una linterna. Venían al parecer a ayudar a su compañero. Aquella luz me impidió por momentos ver lo que a continuación ocurría, y poco después, al estar en mi estado normal, todo había desaparecido. Cuando salí de aquella especie de trance, tenía mi cuchillo en la mano derecha, y recuerdo que cuando el hombrecillo al cual traté de detener se acercaba a mí por cuestión de instinto, saqué a relucir el arma que portaba y le tiré una cuchillada. El arma rozó sobre el cuerpo áspero del ser extraño y se deslizó como si hubiera caído sobre algún material fuerte. Mi compañero José Ponce y yo, agrega González, logramos ver algo así como un platillo luminoso, del cual descendieron los 3 pequeños sujetos. El que agarré, agrega, era peludo, no tenía nariz, de baja estatura, descalzo, con un traje muy raro, parecía un guayuco. Sus 2 ojos eran brillosos. Se me zafó dando un salto felino. José Ponce salió corriendo y llegó a la Inspectoría del Tránsito de Petare, situada en la misma calle donde se registró el extraño acontecimiento. Pocos minutos después llegaba a este mismo despacho oficial Gustavo González y luego de tomar un poco de agua y recuperar energías,
relató lo que le había ocurrido. Todos los que en aquel momento se hallaban en la IGT miraban a Ponce y a González sorprendidos. Alguien les dijo: ustedes lo que han visto es una visión como consecuencia de las libaciones, y ellos demostraron que no habían tomado licor alguno, haciendo sentir que no despedían vaho alcohólico, pues se dirigían hacia la charcutería Schipper en busca de los productos que venderían en el mercado libre. Por otra parte, nuestros reporteros lograron conocer que en realidad Ponce y González no se hallaban bajo la influencia alcohólica cuando tuvo lugar el suceso, pues de haber estado estos embriagados, hubiesen sido amonestados por las autoridades del tránsito, y además, cuando González fue trasladado al puesto de emergencia, se mostraba bastante nervioso y en su costado izquierdo aparecían unas leves contusiones. Verdadero revuelo causó en toda Venezuela el relato sensacional de Gustavo González de León y José Ponce. Naturalmente, muchas personas no solamente no dieron importancia al relato, sino que lo rechazaron categóricamente como una mentira fabulosa, sin tomar en cuenta la cantidad de testimonios confirmatorios suministrados por personas que no tenían ningún conocimiento de lo sucedido a esa hora en las calles de Petare. El primero de dichos testimonios confirmatorios de los cuales tuvimos conocimiento eran las declaraciones de algunos vecinos del lugar del suceso. Estas declaraciones fueron publicadas en la prensa de Caracas el día 30 de noviembre de 1954. La señorita María Antonieta Avellaneda dijo que estaba despierta hacia la hora indicada del suceso y que pudo percibir algo así como una detonación. Durante la entrevista estuvo presente la señorita María Josefina Doreste y el señor Mario Aranga. Este último declaró que le llamaba poderosamente la atención la circunstancia de que el señor Concepción Garrachán, quien vive o vivía en Petare, había manifestado en su casa horas antes de producirse el suceso que había visto sobrevolar al sur de Petare un extraño aparato luminoso que no hacía ningún ruido y que otras personas junto con él habían visto y comentado con extrañeza dicho acontecimiento. En la madrugada, a las 2, fue escuchado algo como una detonación en la calle Buenavista. El señor Manuel María Soria, que habitaba en la avenida Sucre número 31, a solo 3 cuadras del lugar señalado por los testigos del aterrizaje, dijo que marchaba a su casa a eso de las 2:30 de la madrugada, la hora señalada por Gustavo González para el encuentro, en su automóvil de alquiler, cuando repentinamente observó una potente luz que iluminaba el vehículo, obligándole a detenerse momentáneamente. De inmediato oyó algo como un silbido agudo, preciso y tormentoso. Puso el auto en marcha y a toda velocidad y se dirigió a su domicilio, donde contó a su señora madre, doña Juanita Soria, lo que le había ocurrido. La señora le contestó que ella también había oído algo, pero creía que el sonido debía tratarse de uno de esos aviones adquiridos por el gobierno que hacen mucha bulla. Manuel Soria se tranquilizó, pero luego se dio cuenta de que había presenciado parte del fenomenal relato de Gustavo González y José Ponce, pero prefirió guardar silencio para no caer en boca de los incrédulos y bromistas ignorantes. Otra información que tiende a confirmar el suceso de Petare fue publicada en un artículo escrito por el conocido escritor venezolano Horacio Bianchi, el día 11 de octubre de 1957, casi 3 años después del suceso. El artículo en referencia surgió a raíz de una noticia en la prensa unida al efecto que un profesor soviético había dicho que los platillos voladores
proceden de Rusia o son inventos de los rusos. En su artículo, Horacio Bianchi dijo que el público recordará que no hace mucho tiempo, 4 años y pico, se produjo en el vecino burgo de Petare un escándalo mayúsculo a causa de que unos pacíficos transeúntes que se dirigían a sus moradas fueron atacados por 2 seres extraños, quienes habían descendido de un luminoso aparato discoidal. Esto nos lo refería un amigo, quien dice que presenció la singular escena, cuya palabra es de digno crédito por ser persona seria y no haber sufrido nunca desequilibrio mental ni turbaciones alcohólicas. De haber portado un revólver, lo hubiera descargado sin reparo contra esos 2 enanos provocadores, dijo el amigo del señor Horacio Bianchi. Otra noticia de interés es al respecto de lo que el doctor Julio Garcés del Hospital Pérez de León declaró poco después de las 2 de la madrugada, hora del suceso del domingo, cuando pasaba en su automóvil por las cercanías de la calle Buenavista y escuchó algo como un grito de terror lanzado por una voz chillona. Buscó hacia todos los lados, pero no pudo determinar de qué lugar exacto partía el extraño alarido chillón. Pero uno de los más valiosos testimonios que respalda la veracidad del suceso de Petare es el del señor Poveda Ruiz, aficionado a la astronomía y que era entonces la persona designada por el diario Últimas Noticias para obtener toda la información relativa al extraño caso. He hablado larga y tendidamente con Poveda Ruiz sobre el caso de Petare y para él no cabe la menor duda de que Gustavo González de León y José Ponce vieron los seres extraños, los cuales bajaron de un tipo de aparato luminoso. Explicó Poveda que al llegar a Petare para entrevistar a Gustavo González, antes de que tuviera tiempo de formular alguna pregunta, Gustavo le preguntó a él, en voz emocionada: ¿están descendiendo también en Caracas? Y seguidamente: ¿en Caracas lo están viendo también? Otra cosa que impresionó a Poveda es que los detalles suministrados por los 2 testigos en torno del aparato luminoso no se ajustaban al grado de cultura tecnológica poseído por ellos. Describieron un aparato de forma discoidal, extremadamente luminoso, que emitió un resplandor que iluminó toda la región como si fuera mediodía. Dicho aparato no tocaba el suelo, sino que estaba suspendido en el aire, a una distancia de medio metro encima de la superficie del suelo, sin soportes o visible tren de aterrizaje. Con respecto a los extraños tripulantes, describieron estos como seres pequeños, cubiertos de una especie de pelo duro o rígido, cabeza redonda con 2 orificios profundos en los que brillaban un par de ojos amarillentos y brillantes. Dijeron que no percibieron nariz ni boca, pero que llevaban 2 manos, las cuales tenían garras afiladas, y su modo de caminar, según José Ponce, era que daban pequeños saltos como si caminaran en puntilla de pie, que también parecían patas de gansos. Si González y Ponce lo que querían era perpetrar una broma para engañar al público y buscar publicidad, bien podían haber hecho el relato menos fantástico. Por ejemplo, podían haber dicho que el aparato descansaba en el suelo en su tren de aterrizaje, a un lado de la carretera, con una puerta abierta, de lo cual colgaba una escalera, y de que los seres eran de altura normal, de color blanco, con pelo rubio y largo, y conversaban con ellos telepáticamente y en forma amistosa. También iban a llamar primero a los periódicos al día siguiente y relatar los detalles con calma. Pero en vez de esto huyeron precipitadamente hacia las oficinas de la Inspectoría de Tránsito, hacia la autoridad
en busca de auxilio, dejando abandonada en la calle una camioneta llena de productos comestibles. Dijeron que el aparato luminoso estaba en pleno medio de la calle, prácticamente bloqueando el tráfico de ese sector, y eso a solo 2 cuadras de las oficinas de la Inspectoría de Tránsito. No solamente esto, sino que acudieron a esas mismas oficinas para contar los detalles fantásticos del caso a los oficiales de guardia. El hecho de que acudieran a las autoridades es bastante significativo, puesto que no corresponde a la actitud de un delincuente. Si todo fue una invención mentirosa de ellos, no iban a precipitarse en manos de la policía para someterse a las interrogaciones de rigor y otras investigaciones que pudieran haber revelado la mentira, con las consecuencias severas para ellos por haber intentado engañar a la policía. En torno del caso Petare, es sabido que personajes de la extinta Seguridad Nacional sometieron a los muchachos a serias interrogaciones, y uno de los jefes de dicho cuerpo admitió que estaba convencido de que habían dicho la verdad. También es cosa conocida que un multimillonario venezolano invitó a Gustavo González de León a sus oficinas y sostuvo una larga conversación con él, recibiendo así la historia completa del caso y todos sus detalles. Dicha conversación entre el conocido millonario venezolano y Gustavo González fue grabada en cinta magnética y traspasada después a un disco, copia del cual está disponible para análisis y estudio. Otra declaración valiosa que tiende a confirmar el suceso de Petare es la de una familia Duderstadt, que vive o vivía en la calle 9 de la urbanización Los Palos Grandes. La señora Elsa declaró que hallándose en el jardín de su casa vio un aparato discoidal de gran luminosidad emitiendo una luz fulgurante que iluminó toda la montaña. Dijo que la luz cambiaba su tonalidad constantemente y estuvo expuesta durante algunos minutos a la vista de todos sus familiares. El señor Rodolfo, hijo de la señora Elsa, reiteró categóricamente que la visión que hemos tenido nos ha dado mucho que pensar, puesto que ocurrió algunas horas después de lo sucedido en Petare, los detalles de cuyo caso no sabíamos nada hasta cuando lo leímos en el relato de los periódicos. La señorita Úrsula White, sobrina de la señora Elsa, también tuvo la oportunidad de presenciar el extraño fenómeno. Coincidiendo con las declaraciones de la señora Elsa y su familia, recibimos noticias al efecto que numerosos vecinos de la urbanización Los Caobos, especialmente los radicados a lo largo de la vía férrea que conduce a la población de Petare, habían visto pasar algún tipo de aparato luminoso que iluminó el interior de sus habitaciones con una desacostumbrada claridad, casi a la misma hora en que se produjo el extraño suceso en Petare. Muchos de estos testigos se abstuvieron de hacer declaraciones a la prensa porque creyeron que sus amistades los tildarían de espíritu publicitario, pero muchos otros dijeron francamente que era su deber informar sobre lo que habían visto. Entre esas personas se encuentra el señor Julio Beitía y el doctor Rosales y familia, quienes presenciaron el fenómeno de la misma noche y casi a la misma hora en que el extraño artefacto descendió en la calle de Petare. Otra información importante que confirma las declaraciones de Gustavo González de León y José Ponce fue suministrada 2 días después del suceso de Petare por el señor Fernando de Moya, tipógrafo español quien vivía en ese tiempo en Puerto La Cruz. El señor Moya se encontraba de tránsito en Caracas comprando materiales tipográficos. Cuando leyó la noticia sobre el extraño encuentro ocurrido en las calles de Petare y acudió inmediatamente a las oficinas del diario El Nacional para informar al público sobre un caso similar que presenció en el territorio Delta Amacuro. Dijo:
que al leer las declaraciones de González de León, me decidí a dar a conocer lo que yo vi hace varias semanas en el territorio Delta Amacuro. Yo no había dicho nada a nadie sobre esto, porque supuse que me iban a tildar de loco. Yo vi algo igual a lo que observaron González y Ponce, y lo que describen ellos se asemeja al espectáculo asombroso que presencié en una isla del territorio Delta Amacuro el 3 o 4 del mes de noviembre de 1954. Ampliando más sobre los detalles del caso, continuó diciendo el señor Moya. El caso me sucedió en territorio de los indios guaraunos, cuando amarraba mi lancha. Yo observé atónito, al igual que dos indígenas que me abandonaron quizás presa de nerviosismo, a dos criaturas que a unos 6 metros de un aparato luminoso y redondo caminaban de un lado a otro dando pequeños saltos y se agachaban innumerables veces como recogiendo algo que transportaban a su especie de nave, con las mismas ventanillas, y luego regresaban para repetir la tarea. Al acercarme un poco más, protegiéndome detrás de las piedras, vi que eran como de 1 metro de altura, con la cabeza en forma redonda y con grandes ojos, casi unidos. El aparato estaba suspendido en el aire, a unos 2 metros de altura aproximadamente, y cuando me vieron, saltaron a su interior y remontaron vuelo en forma vertical, sin que yo tuviese tiempo de continuar observando los detalles del artefacto luminoso que estaba emitiendo una potente luz. Espero que les haya gustado mucho este caso ocurrido en Venezuela. Es muy interesante porque tiene muchos detalles, muchas descripciones y numerosos testigos. Como siempre, si quieren dejarme en sus comentarios sus opiniones, los leeré. Hasta el próximo video.